Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí nomás. Señor, gracias por la escritura de hoy, gracias por esta hermosa porción. Pablo dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, Habacuc también, Génesis también, Números, todos los libros que tenemos aquí, tú los inspiraste, los preservaste para nosotros. Por tu gracia lo tenemos también en nuestro idioma y podemos aprender, conocerte, disfrutar de ti, reformar nuestras vidas, arrepentirnos. Qué útil es la escritura, qué relevante es Dios, tu palabra hoy en día. Así que te pedimos que la sigas utilizando en nuestras vidas y moldeando también nuestro carácter, nuestra persona, la imagen de tu Hijo Jesús. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la actitud. Bueno, tercer mensaje de Habacuc. Continuamos. La idea es terminar y después volver a Santiago si el Señor lo permite. Hemos visto, dudas, inquietudes, preguntas en la cabeza de este profeta llamado Habacuc, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permanezca inactivo y en silencio ante las injusticias que se están viviendo en su pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Sin embargo, el Señor le respondió no solamente a su siervo, sino a todo Judá, ¿no? Aquello que, necesitaban escuchar lo que Dios iba a hacer. ¿Qué iba a hacer el Señor? Levantar a una nación impía que sería instrumento en sus manos para castigar a su pueblo. Qué tremendo lo que Dios iba a hacer. Por eso esa respuesta desconcierta al profeta. Pero no por el castigo en sí. Era una probabilidad que Dios castigue a su pueblo, nada nuevo, sino por el instrumento que Dios iba a utilizar. Por eso el desconcierto del profeta. Y aquí vuelve una vez más presentando su queja sana, si se puede decir, ¿no? Una queja sana. Recordemos que es un ida y vuelta, hasta que ya no hay más ida, ¿no? Porque el profeta termina impactado con la respuesta del Señor. Pero también la porción de hoy, hermanos, nos muestra a nosotros esa virtud que suele florecer en las circunstancias difíciles de la vida, ¿no? Y me estoy refiriendo a la fe, ¿verdad? Ahí es cuando la comenzamos a ejercitar. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5. Por Santiago sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo hemos estudiado, 1:3. Y por Pedro sabemos que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. En la primera epístola, capítulo 1:7. Y los tiempos malos, hermanos, como los que le ha tocado vivir a este hombre, ayudan, ¿no?, a que esta fe madure, explote, crezca. Aunque también en el proceso hay momentos en el cual la fe mengua, flaquea, languidece también, porque es una batalla constante la que tenemos mientras vamos madurando, ¿no? Como que la fe atraviesa diferentes etapas, y por lo menos en esta porción yo encuentro 3 etapas, ¿no?, que la vamos a ir describiendo. Pero fe es una palabra importante, hermanos, en este libro. De alguna manera la fe del profeta está siendo probada en la adversidad. Su fe lo condujo a
arrodillarse ante el Señor y orar buscando una respuesta por la situación que él estaba viviendo. Bueno, recibe respuesta y su fe como que tambalea un poco. Luego trata de recomponerse otra vez, volviendo al Señor, hasta que finalmente, ante la última respuesta del Señor, podemos decir que la fe triunfa, ¿no? Pum para arriba, como dicen, ¿no? Me encantan a mí estos versículos, porque la protesta de Habacuc también es nuestra, hermanos. También es nuestra, seguro que sí. La prueba de la fe de Habacuc también es nuestra. Y el triunfo de la fe de Habacuc también es nuestra, ¿no? Entonces veamos, con la ayuda del Señor, fe en medio de la adversidad, cómo podemos triunfar en tiempos de duda y desconciertos. Hay principios que nos ayudarán. Lo primero que notamos aquí es la fe del profeta en el carácter del Señor. Versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bueno, el instrumento de castigo, los caldeos, van asomando sus narices hacia Judá. Ya hemos hablado nosotros de la ferocidad de este enemigo. No respetan nada, no tienen códigos, diríamos nosotros hoy. Son feroces, tienen hambre y sed de conquista. Derrotaron a los asirios, derrotaron a los egipcios e hicieron un ídolo de su fuerza. Pero, ¿cómo es posible que Habacuc pueda decir confiadamente, no moriremos? ¿Por qué? ¿Cómo sabe eso? Si el ejército enemigo arrasa con todo. Sin embargo, él está confiado, de alguna manera tiene fe en que no van a morir. ¿De dónde surge esa seguridad si el enemigo es muy feroz? Bueno, el profeta, como alguien dijo, no está hablando de la vida eterna aquí, con respecto a no moriremos, ni de que no habría muertos cuando Babilonia invadiera. Más bien Habacuc declara que tiene la plena seguridad de que la nación no desaparecerá a pesar de las grandes pérdidas, porque el Dios de Israel no abandonaría por completo a su pueblo. Y ese es el ejercicio de la fe. No moriremos, dice Habacuc confiadamente. Ahora, su declaración me hace pensar en las palabras del salmista en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Como diciendo, tranquilo, alma, ¿por qué esa inquietud? Jehová es nuestro Dios. O en las palabras de Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Él es nuestro recurso. Y para Habacuc también. Él está confiado de que no perecerán por completo. Pero no porque Babilonia suele hacer misericordia con algún tipo de nación en particular, si reúne ciertos requisitos. No. Tampoco porque el reino del sur tiene un pequeño ejército como para presentar batalla y resistir. No. Él tiene la seguridad de que no morirán, no serán destruidos completamente, porque su fe descansa por lo menos en 4 cosas que observo aquí de nuestra porción. Las primeras 3 tienen que ver con el carácter de Dios, y la cuarta, entendiendo el propósito por el que Dios levantó a esta nación. Todo esto como nuestro primer punto. Lo primero del carácter de Dios. Habacuc reconoce la eternidad de Dios. ¿No eres tú desde el principio? Otras versiones dicen, ¿no eres tú desde la eternidad? Es decir, no solo nos habla esto de que Dios no tiene principio ni fin, y siempre fue, sino de su inmutabilidad. Dios no cambia. De alguna manera es lo que Habacuc está reconociendo. Dios sigue siendo el mismo con el paso del tiempo. Y para los israelitas, ustedes saben, hermanos, que esto era algo muy importante de saber y recordar, ¿no? Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ya que el mismo Dios que había escogido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para establecer su pueblo, es el mismo que está levantando este ejército enemigo para castigarlos a ellos, ¿no? No moriremos. La heredad no será destruida, porque Dios es desde el principio. Es decir, Dios es confiable. Si Él es eterno, sus promesas no fallan. Por tanto,
no moriremos. Qué confianza tiene este hombre, ¿no? Imagínense ver a ese feroz ejército asomarse. Y él dice, todo va a estar bien. No vamos a hacer estudio completamente. El Salmo 146 aporta, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tú, oh Dios, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y creo que reconocer, hermanos, la eternidad de Dios, Él no tiene principio ni final, de alguna manera consuela, ¿no creen ustedes? Fortalece la fe, porque Dios no es movido por las circunstancias. Él no es como el camaleón que cambia de colores según la circunstancia, ¿no? No es así. Él hace las cosas con propósito, siendo sin principio e inmutable. Y añade el profeta, oh Jehová, Dios mío. Ahora, no en el sentido que nosotros solemos expresarnos, ¿no? De esta manera, vemos un accidente en la calle, ¡ay, Dios mío! No es eso lo que está diciendo Habacuc. Una araña en la habitación, ¡ay, Dios mío! No. Habacuc se apropia de Dios. Es suyo, personal. Alguien que pueda acudir cuantas veces disponga. Es relación con Él. Dios no solamente es el Dios de Israel, Dios mío. Tiene comunión. Este puede ser también el grito del corazón desconcertado y afligido, como el del salmista, ¿no? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, en el Salmo 40. ¿No es lo mismo que dijo Jesús en el Calvario mientras cargaba el peso de nuestros pecados? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa es nuestra expresión en el desconcierto. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Y luego algo impactante menciona el profeta. Santo mío. Aludiendo, ¿no?, al carácter santo de Dios. Por eso no moriremos, porque tú eres Dios santo. Y todo lo que haces lleva ese tinte de santidad. De hecho, el castigo de Israel viene primeramente por la santidad de Dios. No puede tolerar el pecado de su pueblo y necesita corregir y castigar para que se vuelvan a Él. Jehová es santo. Es tan santo que no puede relacionarse con el pecado ni con la maldad. Tiene que corregirlo. Ahora, esto es muy interesante. Lo que el profeta no entiende por el momento es que Dios levantará una nación impía sin tener nada que ver con el pecado de ese pueblo. Y posteriormente también castigará a ese pueblo que está levantando para castigar a su pueblo. Es algo que entenderá Habacuc después y va a estar un poco más tranquilo. Pero esta obra del Señor no opaca su santidad, no la mancha, mejor dicho, sino que la exalta, ¿no? Y en eso, hermanos, debemos descansar en tiempos malos, en el carácter de Dios. Primeramente, Él es nuestro Dios eterno, un Dios personal al que podemos acudir, siempre será nuestro Dios. Luego, reconocer que Él también es santo. Entonces, cuando hay algo en nuestras vidas que nos sacude completamente, pensemos en el carácter santo de Dios guiando todas las cosas, ¿no?, para hacernos bien. No debemos separar la justicia, su ira, que por lo general es lo que pensamos cuando algo malo nos sucede, de su santidad, ¿no? Van de la mano. Lo tercero, en cuanto al carácter de Dios, Él es el refugio, estabilidad, protección y fuente de salvación. Todo eso expresa Habacuc al decir, y tú, oh roca. Es un título muy, ustedes saben,
los que leen los salmos, muy utilizado también en la poesía. Salmo 89, 26, Dios es la roca de mi salvación. 71, 3, el salmista pide a Jehová, sé para mí una roca de refugio. En Mateo 7, aquel que edifica sobre la roca es una persona sabia, porque lo hace sobre algo firme y estable. Entonces, aquí el profeta reconoce que por lejos que llegue el enemigo, Dios permanece inconmovible. Él cuidará a su pueblo. Él lo salvará, porque es su refugio. Eso es fe, hermanos, en el carácter del Señor. Vamos a estar bien, señores. De hecho, es lo que Jeremías iba predicando al pueblo. Entréguense de una vez por todas, dejen que tomen la ciudad y que rompan todo. Y si nos llevan cautivos, está bien, vamos a estar bien allá. Ese era el mensaje del Señor. Y el pueblo, no, ¿qué nos van a destruir? Tenían que hacer eso simplemente. Y no lo hicieron, ¿no? Habacuc puede cantar como Moisés en Deuteronomio 32, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y es lo que nosotros, hermanos, también debemos ejercer en tiempos de adversidades, ¿no? Fe en el carácter de Dios. Puede que no entendamos todo, pero lo que hace la fe es asirse de Dios, de su carácter, y no soltarlo a pesar de. Es confiar en Él, aunque el panorama no sea el mejor. Seguir confiando hasta que Él resuelva. Y no lo hacemos, hermanos, caminando sobre una nebulosa, ¿no? Ese tipo está en el aire, no lo hacemos de esa manera, sino creyendo en aquel que es desde el principio, es nuestro Dios, es santo y es nuestra roca. Lo último tiene que ver con que Habacuc reconoce el propósito por el cual Dios levanta a los caldeos. Dice, estamos todavía en el verso 12, para juicio lo pusiste y lo fundaste para castigar. No fue por venganza que Dios está levantando a los caldeos. No fue porque desechó a su pueblo, no. No fue porque le da placer ver sufrir a su pueblo, jamás. Fue para disciplina. Es decir, para algo bueno, ¿no? La disciplina es algo bueno, aunque al principio no lo parece. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 5:17. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3:12. Entonces, entender el para qué ayuda, ¿no? En tiempos adversos. Dios usa este instrumento para lograr esto otro. Dios usa la prueba para moldearnos. Dios puede usar al enemigo para sacudirnos y así volvernos a Él. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22. Es decir, Dios tiene como, lo tiene, no estoy dudando, tiene un propósito para todo, ¿no? No es que sufrimos algo y estamos completamente desconcertados. ¿Y esto por qué? Dios sabe el por qué. Así sucede en la vida del creyente. Y lo que nunca tenemos que olvidar es que lo hace siendo inmutable, santo, salvador, refugio. Eso, hermanos, nos ayudará a soportarlo. Sobre todo descansar en Dios. Vamos a estar quietos, confiar en Él. Nunca en la vida del creyente, ni siquiera en todo el mundo, sucede algo en lo que Dios no esté involucrado. Aún en la hegemonía de un imperio como los viejos tiempos, Dios está allí también detrás. Conquista tras conquista, acercándose a su pueblo. Dios está tomando los hilos del asunto. Porque yo sé, decía el Señor por medio de Jeremías, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Justamente cuando ya los judíos estaban cautivos en Babilonia, ese era el mensaje del Señor. Tengo pensamientos buenos para ustedes. Por eso, hermanos, no descansemos en que vendrán tiempos mejores. No descansemos en el karma, como dicen algunos, ¿no? Esa es mentira. O en que todo lo que sube tiene que bajar. Ni siquiera en el principio de siembra y cosecha, sino en el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Así lograremos sobreponernos en el tiempo
de la adversidad, ¿no? Como dice Lamentaciones, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, capítulo 3. O el profeta Miqueas, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, capítulo 7, ¿no? Confiemos en el carácter de Dios. Eso es confiar sobre algo seguro, como una roca inconmovible. Y así hallaremos descanso, ¿sí? Pero, como sucede con todos aquellos que tienen fe en el Señor, así también sucede con el profeta. En segundo lugar, hermanos, Habacuc está inquieto y desconcertado por el juicio del Señor. Versículos 13 y 14. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Hasta ahí nomás. La fe tiene sus altibajos, ¿no? Un día estás allá arriba, caminando sobre las aguas. Luego, cuando éstas se embravecen, titubeás, dudás, y posteriormente hasta podés escribir un libro hablando sobre la fe. ¿Quién fue el que hizo así? Pedro, ¿no? Eso es lo que le sucedió a él. Termina hablando de la fe a pesar de que él tuvo carencias también. Ahora, acá es obvio que la fe del profeta se inquieta por la forma en la que Dios obrará. Él entiende que Dios es santo, sí, pero de alguna manera él no puede reconciliar en su mente la santidad de Dios con el instrumento que está escogiendo para castigar a su pueblo. Es decir, Habacuc tiene una confusión teológica. ¿Cómo armoniza? Dios es santo, pero está escogiendo una nación horrible, pecadora, para castigarnos a nosotros, que dentro de todo somos mejores que otros. Hay algo que le está dando vuelta ahí en la cabeza y no puede armonizar. Ahora, pensemos brevemente, hermanos, en esta impactante declaración de Habacuc. Es como un pequeño curso de teología todo lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios, hermanos, no puede tolerar el pecado, ni ninguna forma de maldad. Dios es 3 veces santo, y el pecado es una cosa horrorosa. Él la aborrece. No puede relacionarse donde hay pecado. Y solo tenemos que mirar la historia bíblica para corroborar eso. O si quieren miramos también nuestro propio entorno. Pero primero, ¿qué dice la Biblia? Él dio mandamientos a su pueblo para que caminaran en santidad. Y cuando se apartaban de sus caminos, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Plagas, enfermedades, conflictos, derrotas. Bueno, eran aprisionados, destruían todos, etcétera, ¿no? Y el Señor no atendía a sus ruegos. Y ya que Él es santo, también exigía a su pueblo que lo sea. Sed santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12. Y sabemos, hermanos, el mundo está como está por justamente no tener en cuenta la santidad de Dios y abocarse de lleno al pecado. Esto lo separa de Dios. Desde la caída de nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén hasta el día de hoy, lo que vemos es consecuencia del pecado, el quebrantamiento de la santidad de Dios. Dios no oye a los pecadores, Dios se aleja donde hay pecado, Él esconde su rostro, no puede ver el agravio, es lo que argumenta Habacuc. Y el ejemplo por excelencia de la santidad de Dios, el lugar donde mejor se exhibe que Él es muy limpio de ojos, al igual que su justicia, es en la cruz del Calvario. Ahí vemos verdaderamente a un Dios 3 veces santo, cargando sobre Jesús el pecado de los hombres y muriendo pagando el precio, ¿no? Con la muerte del santo, ahora es posible que el pecador se reconcilie con aquel que es 3 veces santo. Así que en esto estamos de acuerdo con el profeta Habacuc. El Señor es muy limpio de ojos, no puede ver el mal. Le damos un like a eso. Pero, sin titubear,
tenemos que decir que el profeta en algo está equivocado aquí, hablando teológicamente. Esa expresión, destruye el impío al más justo que él, refiriéndose a Babilonia como el impío y justo como el pueblo del Señor, no está del todo correcta, ¿no? Creo que no. Habacuc cree que Dios es santo, no puede permitir que el injusto dañe al justo, y eso le inquieta. Cree que hay una contradicción teológica. Yo creo que sí. Ahora, es cierto que Pablo aún no había escrito Romanos 3, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo juicio, etc. Sin embargo, el concepto de que todos somos pecadores ya se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo está. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, a una se han corrompido, perdón. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es el Salmo 14. En pecado me concibió mi madre. Ese es David, ¿no? Y otra cita que no estoy mencionando. Entonces, ¿cómo es eso de que los caldeos son peores que ellos? Eso es lo que pensaba Habacuc. Es más, me atrevo a decir que lo de Israel era peor que lo de Babilonia. En cuanto a, si vamos a poner la balanza del pecado, ¿no? ¿Por qué razón? Los babilonios son paganos, idólatras, crueles, feroces y todo lo que quieras. Eso es cierto. Pero esa es la consecuencia de que no conocen a Dios y viven en sus pecados. Sin embargo, ¿cómo justificamos el pecado de Israel? Israel recibió la ley de Dios por disposición de ángeles. Israel experimentó a Dios como ninguna otra nación. De Israel vienen los padres, los pactos, el mismo Mesías. Y he aquí viviendo como si Dios no existiera. Y sabemos nosotros que a mayor luz, ¿no?, a mayor revelación, mayor es la responsabilidad que tiene. Así que es peor lo de Israel que lo de Babilonia. Hay algo que no está entendiendo el profeta. Y a menudo también es lo que siempre nos pasa a nosotros, o lo que pensamos, ¿no? El pecado del otro como que es peor que el mío, ¿no? A lo mejor usted, yo también, cometo el mismo pecado que otro, pero que él lo haga es como que hace más ruido que el mío. De alguna manera es lo que está pasando con este hombre también. Habacuc no se da cuenta lo que muchos hoy en día parecen ignorar también, que potencialmente, no que lo hagamos, pero potencialmente somos iguales que los más aberrantes pecadores que puedas saber. Si tenemos una misma naturaleza caída. A lo mejor en algunos casos solamente falta la ocasión para que eso se deje ver. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos merecemos la ira de un Dios santo. Pero no es lo mismo pecar con iluminación que sin ella. El pecado de Judá es peor que el de Babilonia. El pecado de los creyentes es peor que el de los incrédulos. Porque los creyentes saben de la santidad de Dios. Los incrédulos no. Los creyentes saben que Dios es muy limpio de ojos, pero aún así, en ocasiones tratan de esconder sus pecados, ¿no? Así que la fe de Habacuc está inquieta, hermanos, por el juicio del Señor. Le desconcierta que Dios vea con sus propios ojos cómo los caldeos dañarán al pueblo del pacto, porque en su teología no encaja que el justo sea dañado. Justo entre comillas, ¿no?, por el injusto. Lo he dicho, la fe a veces está aquí arriba y a veces aquí abajo, por ciertos acontecimientos, ¿no? Creo que nos pasa exactamente igual, ¿no? Ahora, Habacuc utiliza algunas figuras que describen bien cómo se conducen los caldeos, como para apoyar, sumar a su argumento de que Dios no puede o no debe utilizar semejante instrumento. Debido a su potencia y sus conquistas, versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Son personas desalmadas, es lo que quiere decir el profeta aquí,
no tienen respeto, no valoran la vida de nadie, tratan a las personas como el pescador a los peces, anzuelo, red y a las mallas. Es más, hay veces que los pescadores tratan mejor a los peces que los hombres a las personas, ¿no? He visto en la pesca deportiva que sacan el pez, le sacan la fotito, le dan un besito al pez y lo tiran otra vez al agua, ¿no? Y a veces los hombres hacen mucho peor que eso. Bueno, entonces Habacuc razona. Son tan salvajes, tienen en tan poco la vida de las personas. ¿Cómo Dios va a utilizarlos contra nosotros? Que somos indefensos y no somos tan malos como ellos. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Son argumentos de Habacuc. ¿Cómo Dios le va a dar la victoria a los caldeos si luego que triunfan no le dan ningún mérito a Dios? Por el contrario, adoran su propia fuerza. No, es una locura lo que Dios va a hacer, no puede estar haciendo esto. La red que se menciona aquí probablemente sea una referencia al poderío militar, ¿verdad?, que tenían los babilonios. Y por último, versículo 17, ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Se pregunta Habacuc, Dios, ¿permitirás que los caldeos conquisten sin límite? ¿Será interminable todo esto? Escuchen lo que dice Warren Wiersbe acerca de Babilonia. Creían en una multitud de dioses y diosas, como Bel, como la cabeza de su panteón. Anu era el dios del cielo, Nebo el dios de la literatura y la sabiduría, y Nergal era el dios del sol. La hechicería era una parte importante de su religión, incluso honrar a Ea, el dios de la magia. Sus sacerdotes practicaban la adivinación y consultaban presagios, todo lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés. Parecía irrazonable que el Señor permitiera que personas tan espiritualmente ignorantes conquistaran a Judá, la tierra que albergaba su propio templo. Fin de la cita. En conclusión, este es el punto. El profeta cree que Dios mismo estaría siendo participante de esta aberración si lo hace de esa manera. Hay una confusión grande en este hombre, ¿no? Él sabe que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, pero si de repente permite todo esto, ¿no tiene alguna participación en el mal? Alguien dijo, estoy de acuerdo, que Habacuc está rayando la blasfemia aquí. No que lo está cometiendo, ¿no? Pero está caminando sobre un hilo muy delgado. ¿Puede estar atribuyéndole al santo Dios el mal? Bueno, sabemos que está desconcertado, ¿no? Y en eso nos quedaremos. Ahora, ¿entendemos, hermanos, la inquietud del profeta por el juicio del Señor? Eso hace que su fe tambalee un poco, ¿no? Al igual que nosotros, cuando nos encontramos con situaciones sin explicaciones, puede que nuestra fe se inquiete y hasta dudemos un poco de eso. ¿Está bien lo que está haciendo Dios? Pero hermanos, así es el sendero de la fe. Así es. A veces alto, a veces bajo. En tercer lugar, la fe espera respuesta de parte del Señor. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Bueno, la imagen es la de un vigía, ¿no? Una atalaya, ustedes saben, se sube a lo alto de la torre para observar todo, si viene algún mensajero, si se acerca el enemigo, como por ejemplo 2 Reyes 9:17. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo una tropa, etc., ¿no? 2 Samuel 18:24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Habacuc afirma que él estará expectante a ver qué va a responderle Dios, cómo va a responder a sus inquietudes, ya que son sinceras, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre tener dudas, una diferencia grande, ¿no?, y ser incrédulo.
Son dos cosas diferentes, ¿no? El que tiene dudas busca al Señor, quiere disipar esas dudas. El que es incrédulo cuestiona a Dios y se aleja de Él, ¿no? Así es. Voy a esperar, dice Habacuc, como el atalaya que sube a la torre y observa. Así voy a estar hasta que Dios me conteste. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que hacer en la adversidad, ¿no? En la prueba. Subir a las alturas de la oración y esperar con fe la respuesta de parte de Dios. Por lo general, creo yo que es el área en el cual más fallamos nosotros. No tanto en la oración, aunque también, pero más bien en esperar. A lo mejor hemos orado, pero nos gana la impaciencia, las dudas, y dejamos ese puesto de vigilancia y bajamos enseguida, ¿no? Alguien dijo algo que tomé nota de manera muy ilustrativa, muy interesante. Dice: ¿cuán a menudo llegan las respuestas de Dios y descubren que nos hemos ido? Hemos esperado un rato y pensando que no había respuesta, hemos seguido nuestro camino. Pero cuando hemos doblado la primera esquina, el correo ha entrado. Los barcos de Dios tocan en nuestros muelles, pero no hay quien los descargue. No basta con dirigir la oración a Dios. Mira hacia arriba y mira hacia afuera hasta que la bendición descienda sobre tu cabeza. ¿No contó el Señor en Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez injusto, justamente para que aprendamos a orar y no desmayar? Deberíamos ir constantemente a esa parábola, ¿no? A veces los creyentes tienen sus peticiones y la presentan una vez y luego no se sabe más nada. ¿La contestó el Señor o abandonaste la torre de vigilancia? Apareció fulano en la reunión de oración: hermanos, oren por esta confusión, duda, prueba, lo que sea. Y luego no lo vimos más. ¿Y qué pasó con esa petición? Tendría que haber afirmado el pie y velar para ver qué dirá el Señor. Otros también obtienen la respuesta y desaparecen. Consiguieron lo que querían, ¿no? Como aquellos 9 leprosos que se fueron, ya está, recibí sanidad, allá el Señor, y uno solo volvió dando gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo eso. Otros no reciben respuestas porque limitan en el tiempo a Dios. Te doy 24 horas para que me contestes. Si no, te dejo. Hermanos, en la adversidad, confusión, dudas, la fe tiene que perseverar esperando la respuesta de parte de Dios. Dios no se demora, tampoco se apresura a responder. Todo lo que hace, lo hace a su debido tiempo. Ay, Dios se está tardando. No, si no se tarda. Uy, Dios se apresuró, tampoco. Lo hace en el momento apropiado. Él sabe hacerlo. Por eso, espera en Él. Notamos también una actitud adecuada de parte de Habacuc. Nuestra Reina Valera dice en la parte final del versículo 1, estamos en el capítulo 2, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Esa palabra queja en muchas otras oportunidades se traduce como reprensión, castigo. Entonces, la Biblia de las Américas traduce diferente al versículo. Dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Es decir, si tomamos esa traducción, el profeta estaba dispuesto a ser corregido por el Señor. Y siempre al disputar, hermanos, lo más probable, lo más lógico, es que estemos mal nosotros, ¿no? Seamos nosotros los confundidos. Los que necesitamos revelación somos nosotros. Así que hagamos como Habacuc, teniendo en cuenta esta traducción, dejemos la puertita abierta cuando oramos también para que Él nos corrija, ¿no? Como diciendo: estás mal. Yo no soy el que estoy mal, vos sos el que estás mal. Bueno, esperemos la respuesta del Señor. Es un ejercicio de la fe, ¿no? Orar y esperar. Orar y esperar. Y cómo cuesta eso, ¿no? Pero sí tiene que ser. Como veremos próximamente, si el Señor lo permite, el Señor una vez más respondió a su siervo.
Pero esa fue la última respuesta, como que Dios mismo cortó la charla, dijo, escuchen todos y acá se acaba. Pero eso lo cambió absolutamente todo. Algo interesante, las circunstancias malas no cambiaron, fueron peores, pero Habacuc sí cambió. Eso es mucho mejor, ¿no? Que las circunstancias cambien. Déjenme unas últimas observaciones y aplicaciones. Primero, bueno, como es notorio, todos atravesamos luchas, ¿no? Pruebas las tenemos todas. Nadie va a levantar la mano acá y va a decir, no, yo no tengo. Mentira, todos. Es decir, los caldeos vienen para todos, pero no todos respondemos igual. Lamentablemente, ¿no? Aquí se nos muestra cuál debe ser la respuesta de la fe. Confianza en el carácter de Dios. Nosotros también podemos decir, no moriremos. Es decir, todo estará bien. Jehová, Dios mío, santo mío, roca. Esto no niega la fiereza del enemigo, pero coloca a Dios en su lugar, soberano sobre todas las cosas. Qué lindo eso, ¿no? Él es Dios, Él es eterno, Él es santo. Él me conducirá, Él me cuidará, Él estará conmigo. Por eso no teman. Confíen en quién es Él. Y todo estará bien, ¿no? ¿Quién es Dios? Segundo, ¿cuántas veces dije esto? Muchas seguro. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo sé que a veces como que nos parece que no sea así, ¿no? O nos confunde. Después de todo, Habacuc experimentó lo mismo que nosotros. Así que si el profeta del Señor experimentó confusiones, nosotros también. Miramos a nuestro alrededor, miramos al mundo y parece que estamos a la deriva. ¿Quién gobierna este vasto mundo? ¿Hay alguien que tiene el hilo de todo lo que está pasando? Uno mira lo que sucede en Medio Oriente y a lo mejor se escandaliza, ¿no? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Eso no es vida. O no sé ustedes, pero o miramos países como Venezuela y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un hombre se perpetúe en el poder y haga cuanto quisiera su malvado corazón? ¿Dónde está Dios cuando los atribulados venezolanos sufren? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero hermanos, hay alguien más alto que todos, Dios, cuyos pensamientos son elevadísimos, cuyos caminos no son como los nuestros, y Él dirige la historia de la humanidad. ¿Vamos a dolernos con el dolor de otros? Sí. ¿Vamos a llorar con los que lloran? También. Pero vamos a confiar en aquel de quien el salmista dijo, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmo 89, 11. ¿Saben que este mismo Nabucodonosor que está por invadir Judá es el mismo que en el libro de los caldeos, en el libro de Daniel, él reconoce luego de que fue humillado por Dios, diciendo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4. Por lo tanto, Dios tiene control absoluto sobre su mundo. Él pone reyes, Él los quita y Él hace cuanto su voluntad disponga. No digo esto para que seamos fatalistas, que pase lo que tenga que pasar, no, sino para que confiemos en aquel que tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y tercero, y terminamos, los propósitos del Señor son perfectos. A veces no lo entendemos, ¿no? Y nos desesperamos, pero esta porción nos ayuda a esperar pacientemente. Estos versículos suscitan algunas preguntas que todavía siguen vigentes. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no juzga a los malvados de manera inmediata? ¿Por qué hace así? ¿Cuál es el propósito?
Vernon McGee, ¿lo conocen, no? ¿Alguno? A través de la Biblia en la BBN, creo que todavía está, no sé si está. Bueno, él murió, pero los audios todavía están, ¿no? Vernon McGee contaba que cuando su padre murió, él era un joven de 14 años y se encontraba llorando junto a su tumba. Había muerto en un grave accidente. Después que el servicio religioso terminó y los asistentes al entierro se retiraron, volvió en su bicicleta para permanecer junto a la tumba, para llorar y preguntarle a Dios: «Oh Dios, ¿por qué te lo llevaste?». Después de esta escena, fue transcurriendo el tiempo y con el paso de los años, él encontró una respuesta para aquella lamentable desgracia y fue consciente de que lo sucedido había sido el método que Dios había usado para tratar e inspirar a un joven que, de otra manera, nunca se habría dedicado al ministerio cristiano. Qué lindo, ¿no? Como que después le cayó la ficha de por qué Dios estaba haciendo todo eso. Él entendía como si Dios no hacía eso, yo no iba a ir nunca a la fe. Aunque no entiendas qué está haciendo Dios o por qué lo hace así, espera en Él igual. Quédate atento a su voz y dirección. Él hace las cosas con un propósito, ¿no? Y aunque no lo entiendas, confía en Él, ¿no? Sí. Bueno. Oremos.